Muy buenos días, qué gusto verlos aquí nuevamente. Ya es jueves, jueves de clases y de clases conmigo, con Blanca Almeida. Para quienes no me conocen, soy Blanca Almeida, psicoterapeuta individual, familiar y de pareja. Y ciertamente una persona que piensa que podemos vivir de una forma tranquila, sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Y para eso la información, y no solo tener la información, sino también aplicarla, entenderla, nos va a dar cabida para poder vivir sin sufrimiento. Efectivamente, el tema de hoy, el control, el perfeccionismo, el ego como primer punto donde el ego nos controla a cada uno de nosotros. Recuerden que pueden participar siempre en el chat, está abierto para todas sus preguntas, para dudas y que también para que vayan interactuando conmigo, que a veces se siente acá muy solito porque no veo a nadie en el video, entiendo que todos están tal vez ocupados o trabajando y no pueden abrir su video. Quien siempre abre el video y está acompañándome es mi esposo Rudolf, pero bueno, pues hoy no pudo estar aquí, entonces un saludo a mi querido esposo Rudolf. A ver, gracias Betty, gracias. Así no me siento tan solita. Bueno, con esto de la tecnología hay que adaptarse, por supuesto. Blanca, gracias, gracias. Gise, saludos. Bueno, este tema los voy a invitar mucho a la reflexión para que podamos ir entendiendo la vida de una forma. Para eso existen, gracias a todos, Lourdes, Yasmín, diferentes escuelas filosóficas. La filosofía nos enseña una forma de vivir, una forma de estar en este mundo. Cuando nosotros vamos a la escuela, nadie nos enseña cómo vivir, nos enseñan cómo pensar, nos enseñan las materias, historia, nos enseñan química, matemáticas, geografía, y esto ciertamente pues nos da una cultura general para poder aprender acerca como del mundo, pero pocos momentos son los que nos enseñan como el mundo interior y cómo nosotros entendemos el mundo, lo que nos pasa más allá de la geografía. O sea, es importante saber que pues estos climas que estamos teniendo es por el calentamiento global, saber de qué se trata, pero todo este calentamiento global, si nosotros lo viéramos, dicen, pues está ocasionado por el hombre, y el hombre al final está viviendo de una manera sin esta conciencia de saber cómo afecta a otros, cómo afecta al planeta, y volvemos, todas las historias vendrán, tienen como un fundamento en cómo yo percibo la vida y cómo yo pienso que tiene que ser la vida, y ahí es donde estamos atrapados cuando vemos las guerras. Las guerras es el control. ¿Quién quiere tener el control de qué? ¿Ok? Entonces, ustedes díganme si alguna vez o cuántas veces o en qué porcentaje, si hablamos de un 100%, en qué porcentaje nos salen las cosas tal cual las planeamos. Hablemos del 0, nunca me salen, 100, siempre me salen. ¿En qué porcentaje nos salen? Nos salen tal y como yo lo tenía planeado. ¿Ok? ¿De qué porcentaje hablamos? Si lo quieren ir poniendo en el chat para hablar, ¿no? Ya sé que igual y no lo pensamos, pero consideran que el 100% de las veces nos salen las cosas, el 50, el 80. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Ok, saludos, Elvira. El 80%, ok. El 80% nos salen las cosas. El 80%. Y consideran que los que dicen el 80 es porque también son planeadores o planeadoras y tampoco están dejando todo al azar. O sea, tal vez el que dice el 80 es porque, no sé, vamos a ir de picnic
supongamos, ¿no? Y entonces necesito saber, pues, son de las personas desde cuántas personas van a ir, tal vez checan el clima, qué vamos a comer, pues ahora como hay tanta diversidad de personas, perdón, de personas que comen diferente, que si los que son veganos, los que comen carne y tal, y así vamos a ese picnic, ¿no? A ese lugar de campo, vamos a hacer un día de campo, y en ese día de campo, pues nos pueden pasar cosas donde pues no van todos, para empezar, ¿no? Puede ser que alguno se enfermó, el otro pues tuvo otra cosa que hacer, aquel que se le ponchó la llanta, y entonces empezamos a bajar. Si yo tengo ese 100 del picnic que yo quería hacer del día de campo, tengo como mi planeación, y luego tenemos ese otro 20, o Yasmín dice, para ella es el 50, disminuye para la gente que no es tan planeadora, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir que vamos a tener entre un 20, un 30 tal vez, por ciento de cosas que van a salir fuera de nuestro control. ¿Cuántos de ustedes están como conscientes y lo tienen presente? Que de las cosas que yo planeo, tener presente que va a haber aquello que no voy a poder controlar. ¿Cuántos lo tienen de decir, bueno, voy al picnic? O todos decimos, bueno, voy al día de campo, y amanecemos pensando que todo va a salir como pensábamos. Nunca damos cabida a ese lugar de, puede ser que no salga como yo quiero, puede ser que no salga como yo planeé, o lo tienen ustedes consciente en cada cosa que ustedes hacen, puede ser en el trabajo, con la familia, en la pareja, cualquier cosa, ¿no? Si me voy de viaje, Lourdes dice que el 25%, ok. Si lo tuviéramos como más presente, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? ¿Sí? Dice Betty, yo planeo mi día y trato de que las cosas salgan como yo lo deseo. Ajá, ok. Déjenme ver. Y si no fluyo sin enojarme, ok, honestamente a veces me pasa, pero trato de no pensarlo tanto porque sé que no disfrutaré. Ok, Fernanda dice, ella lo tiene presente para evitar la frustración. Ok. Ahora, Fernanda dice, pues sí, sería más exitoso el plan. Puede ser, Lourdes. O sea, si yo sé que no me va a salir, estoy más alineada a una realidad. Quererlo controlar todo es ir en contra de cómo funciona el mundo. Y esto causa frustración. Dice uno, es que me tendría que frustrar. Y yo te digo, ¿y si aceptáramos que las cosas no salen como queremos, porque así es la vida? Nada más es, pues así funciona. ¿Qué te dijo? Nuestra frustración bajaría. Porque nosotros sufrimos cuando las cosas, hablando del control, no salen como queremos. Y yo les digo, nunca van a salir como tú quieres. Nunca. Siempre habrá una pequeña, aunque sea una pequeña, variable. Y hay que tener cuidado, o sea, existen a veces filosofías de dice, bueno, no te salen porque hay gente que dice porque el universo te tiene algo mejor o porque te lo va a traer después. No, aquí estamos hablando de la realidad tal cual en todos los días, donde siempre hay cosas que no puedo controlar porque existen otras personas, por ejemplo, otras ideas, el clima, por ejemplo, ahora cómo está lloviendo en noviembre, ahorita que estamos en la Ciudad de México, pues no lo podemos controlar, nos podemos sorprender y después nos adaptamos. Ah, pues ya había guardado yo el paraguas, pues voy y lo saco, ¿cierto? Y dejo de renegar. Entonces, cuando yo reniego, o sea, reniego, si se fijan, tiene que ver con la negación, reniego.
O sea, no me parece y estoy negando lo que está pasando. Y ahí sufro, porque me pasa, porque no salió como quise. Y pensar que solamente, porque estamos ligados al control y decir, solamente si me salen las cosas como quiero, voy a ser feliz. Y si no, soy infeliz. Entonces, ponemos la felicidad afuera, porque yo voy a tener siempre este 20 o 30% que no me va a hacer feliz. Ajá. Entonces, si yo pienso que la vida es cambio y que ese cambio, lo único que puedo hacer es como adaptarme a lo que va pasando. No confundamos, gente que dice, bueno, pues entonces, hay gente que dice, no, pues lo que Dios quiere y me siento. No, o sea, yo hago las cosas, pero tengo que saber que hasta cierto punto tengo el control de lo que va a suceder después. No me quedo sentada esperando. O sea, yo puedo ir y aplicar para una beca, estudiar, presentar los exámenes, los documentos, en fin, y después esperar el resultado, que puede ser que me la den o que no me la den. Pero pensar que si me la dan voy a ser feliz y si no me la dan voy a ser infeliz, yo sola me pongo el pie. Entonces, si me la pueden dar, si me la dan, pues sigo con el plan A. Si no me la dan, sigo con el plan B. ¿Cuántos de nosotros nos lamentamos durante años porque no hice, porque no me pasó, porque no tuve la oportunidad? Y nos quedamos ahí en ese sufrimiento. Y de esas cosas, o sea, yo puedo decir, bueno, igual y no me dieron la beca porque pues reprobé el examen, eso sí está en ti. Pero si ya tú hiciste todo lo posible, lo que estaba dentro de tu control, lo demás lo tendríamos que soltar. Soltar, ¿cómo? Pensando que la vida no está jugando en nuestra contra, sino que en una beca, por ejemplo, pues existen varios candidatos y a veces te toca y a veces no te toca. Puedo hacer que me toque si estudio más, pues puede ser, pero aún así puede haber un comité y ese comité yo no lo puedo controlar. ¿Ok? Entonces, me mandaron dos personas sus historias. Uno, ustedes me dicen, ¿no? Más allá del control, yo quiero saber cuáles son las técnicas para manejar el control. Y entonces yo decía, no va por ahí, porque si yo tengo que tener técnicas, ¿no sería mejor no quererlo controlar o saber que no lo puedo controlar todo y tendría que ver con un cambio de visión? La forma en que miro y la forma en la que entiendo es la que está equivocada. ¿Ok? Voy a leer una historia, dice, ay, ahí te va mi historia, me gustan que las cosas se hagan bien, no sé si perfeccionismo o no, pero nada de mediocridad. Creo que cuesta el mismo trabajo hacer las cosas bien que mal, y hablo de cualquier aspecto de la vida. Soy exigente, sí, porque cuando doy a cambio lo mismo y considero, porque doy a cambio lo mismo y considero que si lo doy también merezco recibirlo, ¿de acuerdo? Además, creo que para tener éxito se debe perseguir el perfeccionismo. Aquí viene el problema, si bien mi esposo es diferente a mí en ese aspecto, los últimos meses se ha acentuado más esa diferencia. A mí me molesta cada vez más esa situación cuando exijo, me dice que quiero tener el control, pero yo pienso que no es que quiera controlar, sino que me cuesta verlo tan alejado de hacer las cosas bien, que esté tan relajado que cuando hay tanto por hacer. Muchas veces acabo haciendo las cosas yo, pues prefiero que quede bien y rápido. Otras actúo por mi cuenta sin tomar su opinión. Probablemente no sea lo correcto, pero al menos me ahorro el coraje de que no se hagan las cosas bien y estoy satisfecha conmigo.
¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta dónde el perfeccionismo? O sea, hacer las cosas bien, o sea, si yo voy a hacer una tarea y la hago bien hasta el final, ciertamente me va a traer satisfacción, y si hago las cosas bien, o sea, digamos que si yo barro hoy bien el cuarto, pues me ahorro barrerlo algunos días. Si lo barro a medias, pues lo voy a tener que estar barriendo constantemente. Entonces, hacer las cosas bien en término y hacerlas de la mejor manera me van a ayudar a tener una mejor organización en mi vida o a tener un mejor resultado. ¿Okay? Si yo entrego un buen trabajo, me va a ir mejor que si entrego un mal trabajo. Ese sería como la lógica, ¿no? Si ven el buen trabajo, que de ahí puede haber cosas que influyan, pero esto tiene que ver con yo, o sea, ella dice, a mí me gusta hacer las cosas bien, eso le satisface y hace que su vida sea, pues, más fácil, ¿ok? Si yo tengo mis cajones bien organizados, igual y cuando voy a cocinar, pues abro y encuentro lo que necesito, a que sí lo tengo aventado. Entonces, ¿sí hay formas de vivir que me facilitan mi vivir? Ciertamente sí. ¿Organización mejor que desorganización? Sí. Si yo me organizo y compro, no sé, desde lo más sencillo, los papel de baño, pues tendré papel de baño, ¿no? Y hay gente que no, y ya cuando ve, pues ya está viendo a ver qué dónde agarra. Entonces, sí me facilita la vida. Entonces es una filosofía de vida, voy a hacer las cosas bien. Ahora, ella dice que ella piensa que para tener éxito se debe perseguir el perfeccionismo, que lo ve como hacer las cosas bien. ¿Dónde nos atrapa? ¿Dónde ella empieza a sufrir? Cuando la otra persona no quiere hacer las cosas bien, como ella piensa que se hacen bien, o no las quiere hacer. Y aquí me gustaría, como para poder orientar, dar, y lo he platicado en otras ocasiones, pero pues nunca está de más saberlo, porque luego se nos olvida, que existen 3 tipos de control que el ser humano tiende a querer que pasen de una manera. Tener control es esperar que pasen de una manera que yo he pensado, que yo he planeado, que tengo en mi cabeza. Entonces, hay 3 tipos de control. Uno se llama el que está de Dios, que es donde es tan grande lo que no puedo controlar, ¿sí? Por ejemplo, como la lluvia de hoy de la Ciudad de México, pues yo no la puedo controlar. No puedo controlar una guerra, por ejemplo, aunque me enoje, ¿sí? No puedo controlar. ¿Qué otras cosas creen ustedes que son tan grandes que no podemos controlar nunca? Si voy de viaje y se retrasa el avión, pues tampoco lo puedo controlar. Vemos a mucha gente que va y se enoja, pensando que con eso, ¿no?, el avión se va a componer más rápido. Entonces, ese enojo de esas personas se sale fuera de control porque tenían que llegar a algún lugar de una manera, tenían citas y ya no lo van a poder hacer y causa enojo. Entonces, cuando las cosas queremos que se controlen y no se controlan, como decía Fernanda, te causa enojo o te causa frustración. Dice, yo creo que no podemos controlar la muerte, ella va a llegar sin que uno la planee. Exactamente. Y qué interesante que lo mencionas, porque en esta parte de la muerte, cuando llega, hay mucho enojo. O sea, uno de las partes del duelo es el enojo, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo va a llegar, y cuando llega nos hubiera gustado que llegara de otra manera, que llegara después, y al final la muerte llega siempre, ¿no? Hay una historia de una persona
que va y visita al Buda, ¿no? El Buda, Siddhartha Gautama, que era un ser iluminado, y entonces va y le dice que, pues, que quiere que le vaya y le ayude porque, pues, su hijo, pues, acababa de morir, ¿no? Entonces, quiere que le diga qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque está muy triste. Y entonces el Buda le dice que lo que le va a dejar de tarea es que vaya al pueblo y que vaya y busque y que le diga en qué casa de cualquiera de ese pueblo, en qué familia, vaya y pregunte dónde la muerte no ha tocado a su puerta. Entonces la señora va de casa en casa preguntándole a cada familia si la muerte no había tocado a su puerta, si nadie le había tocado que no murieran. Y ya después de tiempo regresa y le dice al Buda que, pues que en todas las casas a las que fue, la muerte, pues había estado presente. Y más allá de que yo se las diga, ¿cuál será la moraleja de esta historia? ¿O cuál será el aprendizaje de esta señora? ¿Quién sabrá? ¿Será que la muerte es parte de la vida? Que la muerte no se controla, exacto. Y que la muerte es parte de la vida. Y que es parte de nuestro día, exacto. Es parte de nosotros. Y que la gente se muere, ¿sí? Que siempre está. Y que la gente nace y la gente muere. Es parte del equilibrio, ¿ok? Y si funciona la vida así, todo muere, se desarrolla. Digo, todo nace, se desarrolla y muere, todo nace, se desarrolla y muere. Y el entender que nosotros pues, somos parte pues, de la naturaleza, que a veces nos sentimos como diferentes, casi del árbol, podríamos decir, del perrito, de tal, y pues nacemos y morimos. Exacto. Entonces Yasmín dice, nuestra vida es nacer, crecer y morir. Y como que no lo tenemos muy presente. Ajá. Y en esto, bueno, lo podríamos platicar mucho tiempo, y lo hemos hablado, ¿no? Si yo me doy cuenta que mi vida es finita, pues tal vez pasaría menos tiempo enojado o frustrado de cosas innecesarias, ¿no? Nos podría dar una perspectiva, ¿no? No esperar al hecho de muerte para entonces ya decir, chin, debí haber hecho esto, esto y esto, o no me debí haber enojado y tal, ¿no? Entonces, es un poco decir, voy creciendo mi espíritu, mi ser, en este plazo, en este tiempo que tengo la vida. Entonces, de las cosas grandes, para no, de que no puedo controlar, la muerte es una, ¿ok? Otras cosas que también como ser humano queremos controlar es controlar al otro, lo que piensa, lo que siente, lo que dice, lo que hace, pensando que tal vez nuestra forma de pensar o de ser es la adecuada, porque cuando queremos controlar al otro, lo hacemos desde nuestro punto de vista, o si no, ¿desde quién? Lo que yo pienso que está bien y mal, lo pienso desde mí, no lo pienso desde quién. Cuando yo sugiero algo, pues brota de mi idea, de mi forma de ser y de mi forma de pensar. Cuando la otra persona, pues también tiene su forma de ser y de pensar. Entonces, podemos influir en el otro, por ejemplo, en una relación de pareja, podemos hablar las cosas, pero no podemos controlar qué está pensando esa persona.
Ahora, se hace complejo porque igual y la otra persona nos dice lo que nosotros queremos escuchar, pero lo que está en su mente, eso no lo podemos cambiar, ni podemos controlarlo. A veces tenemos mucho autocontrol y puedo estar pensando una cosa y digo otra. O también la otra persona, pero nosotros no podemos controlar lo que el otro piensa. A ver, aquí dice Luis María, dice, anteriormente esperaba mucho de los demás, sentía que si no se hacían las cosas como yo quería, no iban a salir bien. ¿Ok? Entonces aquí vemos, ella desde su perspectiva quería que las cosas salieran bien desde su punto de vista. Quizá porque siempre fui independiente. Dice, ahora con mis hijos veo las cosas diferente porque entendí que cada persona tiene el derecho de hacer las cosas a su modo y a su tiempo. No puedo forzar las cosas a mi manera. ¿Ok? No puedo. La única excepción de esto son para las personas que son mamás. Ahí sí yo puedo forzar a que el niño haga lo que yo quiero, ¿no? O sea, yo puedo forzar al niño a que vaya y se lave los dientes. No puedo forzar a que piense que se los tiene que lavar, pero sí puedo forzar a que lo haga. Esta es la excepción porque con las mamás o los padres, la función es guiar. Y ese ser, que es el niño, todavía no tiene el conocimiento, la conciencia, la madurez suficiente para poderse guiar solo, y los padres guían, que a veces se guía a la fuerza. A ver, niño, ya vete a dormir y no se quiere ir a dormir, pero nosotros sabemos que al día siguiente tiene que ir a la escuela. Ahí sí tenemos el control del otro ser humano. ¿Por qué? Porque depende de nosotros. ¿Ok? Entonces, volviendo a la persona que me hizo favor de mandarme su historia, ella dice que a ella le cuesta trabajo ver que el esposo está muy relajado cuando hay tanto por hacer. Seguro ya se lo ha dicho, ya lo han peleado, ya, pero ella no puede agarrar al marido y levantarlo y hacer que haga las cosas. Entonces uno diría, bueno, entonces ahí en ese caso, ¿qué hago? No puedo controlar afuera, cambio adentro. Y ella lo hace. Entonces ella dice, él no lo quiere hacer, entonces opta y tengo que hacer mi ajuste adentro, porque si no se va a estar peleando todo el tiempo con el esposo que considera que tal vez esas cosas no son importantes, el esposo no se siente bien, el esposo está deprimido, el esposo es más pasivo, o sea, en fin, las razones del esposo son de él. Pero si yo veo que no logro tener ese diálogo, esa comunicación, ajusto adentro y entonces ella lo que hace es, se ahorra el coraje, hace las cosas y estás contenta. Para hacer ese ajuste de cómo cambio mi realidad, si no la puedo cambiar afuera, la cambio adentro, es pensar que ella quiere vivir en paz y que al hacer las cosas como ella considera, es para su beneficio y su paz. Y ahí tendríamos que quitar el coraje, porque lo decimos, bueno, lo voy a hacer yo, y lo hacemos, pero estamos enojados. ¿Y es por qué? Porque no pudimos hacer que la otra persona pensara o hiciera las cosas como nosotros queremos. Y entonces retomamos, en este caso, lo que está limpiando la casa, y lo hago yo porque para mí me hace sentido. Fernanda dice, pero se valdría ese desequilibrio que uno haga más esfuerzo en todo por vivir en paz, aunque genere más cansancio físico, mental y emocional. Y es buena tu pregunta, justo lo estaba pensando. O sea, no quiere decir, o sea, esto es, si yo digo, bueno, estoy en mi pareja y de todos los aspectos, los demás funcionan, me veo equilibrada, hay algunos que no, porque tenemos diferencia de opinión. También yo puedo ajustar, Fernanda, o sea, y decir, pues esta no es la pareja adecuada para mí. ¿Ok? También. Por eso
salimos con las personas y conocemos a la persona para ver si su forma de pensar, si su forma de actuar, si su forma de vivir van de acorde con la que yo pienso que me da paz. ¿Ok? No se trata de, entonces la otra persona no hace nada en todo y yo soy la que voy, vengo y hago. Habría que preguntarse si ese es el tipo de relación que yo estoy buscando. Y otra vez ajusto, hago mi pregunta. No quiere decir que me tengo que quedar. Puedo pensar que esto no me agrada, por supuesto. Pero lo que yo digo es forzar, o sea, si yo ya hablé, ya dije, y la otra persona no ve mi punto de vista, es válido que el otro no lo vea. Y entonces yo digo, bueno, lo sigo aplicando, o puede que no quiera estar, o puede que vea lo que es positivo y lo que es negativo para ver si vivo en paz o no. Cuando estamos en una relación de pareja, y ustedes díganme, tendríamos que vivir en paz, donde tiene que haber una aceptación de quienes somos, pero no tampoco una aceptación tal donde la otra persona, por ser como es, me afecte. Hablamos, por ejemplo, de alguien que es alcohólico. Yo puedo decir, bueno, pues él puede tomar lo que quiera, pues sí, pero si al día siguiente no se va a trabajar y lo despiden y yo me quedo con toda la carga económica, pues puedo pensar que esto no es lo que yo quiero de la vida. Y ajusto, me lo pregunto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo, no puedo cambiar al otro, puedo razonarlo, no se llega al entendimiento y después puedo decir, esto es tan grande, tan chico, o sea, ¿de qué tamaño es esto? Para ver si quiero estar en esta relación. ¿Ok? O sea, si yo tengo un problema donde la otra persona, no sé, es coqueto, y cada vez que vamos a algún lugar es coqueto, yo digo que esto a mí no me va y la persona piensa que eso es muy normal, pues yo me puedo poner a pensar si podría yo llegar a pensar que es normal o de verdaderamente para mí es una cuestión que me va a quitar mi paz. Y más allá de querer cambiar a la otra persona, pues puedo retirarme de ese lugar también. ¿De acuerdo? Entonces, y el tercer tipo de poder, que es el que estoy dando los ejemplos también ahorita, es ¿qué puedo hacer yo? Que viene siendo mi poder personal. ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo cuando no me salen las cosas como yo quiero? ¿Qué hago yo? ¿Cómo me adapto? Y me adapto, como les dije, no es me quedo y me aguanto. Me adapto es no le doy importancia. Me adapto es desde tengo un hijo y yo pensé que iba a ser una persona muy exitosa según mi punto de vista y resultó cuántos hijos hay que pues que el papá quiere que estudie administración y estudia pintura y el papá entonces sufre porque ese hijo no hizo lo que quería él. Y ahí es un control. ¿Por qué? Porque si el otro no me cumplió mi sueño, entonces yo sufro. Habría que pensar, ¿y el otro qué acaso no tenía sus propios sueños? ¿Y tú ya tuviste los tuyos? ¿Ok? Dice, eso sí tiene razón, porque así me pasa con mi hijo y yo tengo que salir adelante. Exacto, ¿no? Entonces, caso Yasmin dice, bueno, si me canso, ¿cómo adapto? ¿Cómo me adapto, no? Cuando tenemos una relación de pareja, tal vez tenemos ciertas expectativas de lo que va a pasar, de cómo va a ser. Y entonces, ¿qué viene? La vida. Y la vamos viviendo y nos va presentando cosas que, pues esto no lo había pensado. Esto no lo había visto. O pum, de pronto me cambian las circunstancias. Y entonces en vez de pensar, qué barbaridad, o me enojarme, es decir, ¿qué tengo que mover? ¿Qué tengo que ajustar? Pensando precisamente que la vida no la puedo controlar. ¿Okay? Existe una filosofía, les digo, la filosofía son como diferentes formas que nos pueden ayudar a dar principios o ideas o bases.
que se llama el estoicismo. El estoicismo es una filosofía antigua que nació en Grecia en el siglo III antes de Cristo. Todo esto lo estoy leyendo, no crean que tengo las fechas aquí, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene esto del estoicismo? El estoicismo, la gente en Atenas se reunían en un lugar que se llamaba Stoa, que es un pórtico, ¿no? Al aire libre. Por ejemplo, ahí enseñaba Sócrates. Y ahí llegaban todos sus discípulos y era al aire libre y ahí se desarrolla. Y entonces este pórtico donde ellos estaban como en las puertas, como en un tipo Partenón abierto, se llama Stoa. Y ese Stoa, por eso se da el nombre de estoicismo. ¿Ok? Y entonces, el estoicismo tiene diferentes personas que pues a quienes se les atribuyen, que son estos griegos, ¿de acuerdo? Y porque se enseña en Atenas. Y digo, como dato cultural, está uno que se llama Zenón, Cleates, Crates, Cicerón, Epíteto. Y Epíteto, vale la pena decir que es uno de los principales representantes, y él era esclavo. ¿Ok? Él fue un esclavo que se puso también a estudiar. Luego está Séneca, ¿ok? Que él sí fue político, y Marco Aurelio sí fue emperador romano. Entonces tenemos desde que él era el esclavo, el epíteto, como el emperador, como Marco Aurelio, y como Séneca, que era político, ¿ok? Entonces, me gustaría hoy, ¿no? Leer un poquito para que nos demos una idea de, desde hace siglos, se ha visto que no podemos controlar la realidad, ¿no? Entonces, y después hay gente que lo va retomando. Hay un señor que se llama Antonio de Melo. Antonio de Melo es un padre jesuita que también es filósofo del siglo pasado, más como el 31, una cosa así, él ya se murió. Y entonces él decía que la única cosa que nos va a causar infelicidad o sufrimiento es este apego. Este apego es como desear que las cosas sean como yo quiero o desear que las cosas permanezcan de la misma manera por siempre. Entonces, cuando yo digo me apego, yo me puedo apegar a un estatus, me puedo apegar a una juventud, me puedo apegar a un trabajo, a una forma de vivir, y no quiero que nunca acabe. ¿Sí? Y pienso que va a permanecer para siempre. Vemos gente que puede subir en un estatus o puede subir en un trabajo y luego no sueltan el poder, ¿no? Cuando ya son muy grandes y ya le tendrían que dejar paso a los demás, se agarran. ¿Por qué? Porque esto me pertenece y esto siempre tiene que estar aquí. Entonces él dice que puedo tener un apego o pensar que algo va a ser para siempre desde la imagen que tengo de una persona, desde el estatus, desde un apego a un cierto lugar, a un cierto tiempo, a un trabajo, a una forma de vida. Y todo esto nos resulta peligroso porque estamos viviendo una realidad que no va a ser así y nos va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque yo les pregunto, ¿durante cuánto tiempo podemos controlar esto? ¿Sí? Y desde la imagen corporal, o sea, la imagen que nosotros podemos tener, pues va cambiando en el tiempo. Nuestro cuerpo va cambiando, la gente que vamos envejeciendo, y entonces es ir sabiendo que esto va a suceder. Tenemos todas las personas que no quieren envejecer y digo con todo respeto a cada quien, ¿no? Cirugías, cosas estéticas y tal, para poder permanecer igual. Entonces, este señor Antonio de Melo dice, no, pues no va a permanecer igual y no trates de que todo sea igual, porque vas a sufrir, porque las cosas van a cambiar. Ahora, esto nos habla para bien y para mal, decir, bueno, pues estamos condenados. No, yo digo, pues así es la realidad.
Pero entonces, si yo sé que las cosas van a cambiar, puedo disfrutarlas. Y entonces podría tener un mayor disfrute de lo que hago, de lo que hoy me gusta, de lo que hoy tengo, porque sucede que no andamos disfrutando porque queremos más o hasta que alcancemos ciertas cosas. Yo te digo, hay muchas cosas que hoy tú tienes que tienes que darte cuenta que igual y mañana o en un tiempo no lo vas a tener y que es momento de disfrutarlas para después no andarlas llorando. ¿Ok? Y aquí dice que Epictetos se dio cuenta de esto mismo que dice el Antonio de Melo 2000 años antes y dice que este apego es de que las cosas permanezcan, hace que sea muy difícil que aceptemos el cambio. Ahora, el cambio no es condena. Hay cambios, porque uno dice hay cambios buenos, hay cambios malos. Y si dijéramos que hay cambios y que nosotros decidimos a qué le decimos bien y a qué le decimos mal. En el juicio de decir un cambio bueno, un cambio malo, pues ¿de qué depende? Pues de lo que yo esté pensando en ese momento. Entonces, una vez que tenemos estas cosas, pues nos amarramos a ellas, decía Epictetus, y nos convertimos en esclavos para mantener esto. Custodiamos, ¿ok? Y somos esclavos de aquello que no queremos que cambie. Y porque si la única constante es el cambio, vamos a tener las cosas por un rato y después se van a ir. Claro, van a venir otras. No es que se quede uno con las manos vacías, pero saber que lo tengo ahora, lo aprecio, lo voy a apreciar. ¿Por qué? Porque sé que esto es temporal, o sea, no va a estar siempre. ¿Y cómo lo sé? Porque voy a morir. Porque yo también soy temporal. Porque yo también aquí estoy un ratito. Igual que las cosas. Igual que las situaciones. ¿Ok? Entonces, entre más rápido aceptemos que las cosas se van a ir moviendo, más rápido vamos a poder aceptar, ¿no? Y adaptarnos a las cosas que vienen y a las cosas que suceden. ¿Ok? Entonces, volviendo un poco, bueno, me gustaría, si me quisieran comentar, yo sé que igual y esto es como muy profundo, suena fácil y por eso yo recomiendo, no siempre es a veces es ponernos a pensar y reflexionar y entender, o sea, yo doy la información, pero que de verdad hagan una introspección. Preguntas a hacerse es, pues, ¿cuántas veces me han salido las cosas como yo quiero? ¿Qué hago cuando hay cosas que se salen fuera de mi control? ¿Me adapto? También puedo retomar el control. Hablando del día de campo, puedo decir, bueno, pues iban a venir 20, vinieron 10. Retomo el control, quiere decir, me adapto y con los 10 que están, la paso bien. Llevé comida de más, ok, pues igual hay otros que están sentados juntos que les hace falta y la regalo. Pero no me la paso todo el día de campo pensando por qué no vinieron los otros 10. Qué poca que no vinieron, los invité con anticipación y tal. Y entonces ya no disfruto el día de campo porque estoy renegando o enojándome de las cosas que no pude controlar. ¿Ok? Lourdes dice, con el tiempo he aprendido a soltar lo que no puedo controlar. Con esto me siento más tranquila, no me frustro y me hago más feliz. Ok, bien. Entonces, sí, yo no puedo ir en contra de la realidad. O sea, la realidad es, no puedo controlarla, todo. Pensar que sí, pues estoy fuera de realidad, porque eso no pasa. Estoy como en una panacea, estoy como en una cosa que es un mundo mágico, que no existe. Ni bueno ni malo, simplemente es. ¿Sí? Entonces, entre más rápido yo aprenda y tal vez hacer ejercicios, uno ver
y hablábamos un poco de el ego, ¿no? El ego entra aquí porque el ego le gusta controlar. El ego es ese niño berrinchudo que te dice como quiero, cuando quiero, donde quiero. Y si no, me enojo. Entonces, por ahí, los enojones, ¿qué te enoja? De verdad, ¿qué te enoja? Y seguro, y si no, díganme por ahí, son las cosas que no puedo controlar. Son las cosas que no salieron como yo quería. Son las cosas que no me puedo ya adaptar. ¿Ok? Entonces, vamos a ser sinceros, díganme, por ejemplo, ¿qué les enoja? Ajá. Dice, siento que algo importante que nos hace sentir tranquilos es la gratitud porque por algo nos suceden las cosas y por ello también se debe de agradecer, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer para aceptar? Entonces alguien dice, bueno, pues yo tengo que estar agradecida. Perfecto, hazlo. Cada quien que decida cómo lo trabajo, ¿ok? Alguien dice, bueno, si yo agradezco, puedo agradecer lo que tengo para darme cuenta que hoy lo tengo. Y me puede dar una conciencia de que hoy tengo esto. Y que mañana puede que no tenga eso, pero pues igual y tengo otras cosas. Entonces me voy adaptando a que siempre tengo. Entonces dice uno, pues en este tipo de filosofía yo vivo en la abundancia, porque siempre tengo. Y es una forma de pensar. Otra es decir, bueno, me pongo a revisar en mi día a día, en la noche, pensar, pues, ¿qué fue lo que me molestó? ¿Qué me enojó? Que a veces, o sea, sí nos puede enojar también algo, que venga alguien y me insulte, pues sí, también, ¿sí me explico? O sea, también. Y que alguien me insulte, pues me puede enojar y yo insulto de regreso. Y eso estoy como adaptándome, ¿no? Y eso me puede enojar. Pero estamos hablando un poco ahorita del enojo por frustración de que las cosas no me salieron o bien o como yo quería o porque no se hicieron como yo esperaba. ¿Cómo me doy cuenta de esto? ¿Qué frases son las que decimos cuando estoy enojado porque no tengo el control? ¿Cuáles serían? Uno es, ¿por qué piensa así? No saben hacer las cosas bien. Esto no era lo que habíamos planeado. No fue de acuerdo al plan. ¿Sí? Y entiendo, dice uno, bueno, entonces no me debiera yo enojar cuando todos acordamos algo y no se hizo. Uno puede decir, bueno, que me puedo enojar, pero después tengo que adaptarme. O sea, ¿cuánto tiempo me voy a quedar enojado? Se quedaron todos de hacer X, ¿no? En un trabajo. Tú llegas con eso y los demás no lo hicieron. Uno, o sea, sí enoja y uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo tengo mi parte, ustedes no hicieron su parte, pues, y puedo decir el otro, pues, ustedes busquen una solución, yo hice mi parte. Pero después lo tengo que soltar. ¿Por qué? Porque si se tenía que entregar, pues hay que ver cómo solucionamos. Entonces, cuando vienen las cosas que no puedo controlar, puedo tener un impacto y después tengo que solucionar. Y el enojo ahí ya no da cabida. Y eso nos va a pasar. ¿Cuántas veces hemos tenido que ir, ahora sí que sobre la marcha, decimos, vamos solucionando? Gente que planea eventos, pues pasan cosas. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien quisiera comentar. Acuérdense que saber no es hacer. ¿Ok? Dice Blanquita, ¿será que con los años dejamos de luchar para que todo salga al 100? Puede ser. ¿Será que la edad te hace ver también que no todas las guerras tienen una, no sé, puede ser que somos más aguerridos cuando somos más jóvenes por causas, por cosas?
por derechos, por ser justos. Ajá. Y luego vamos madurando, creciendo y vamos viendo que es, yo quiero justicia, ¿cómo hago yo justicia? ¿Sí? Yo quiero un mejor mundo, ¿cómo lo hago yo un mejor mundo? Y tal vez dejamos de estar señalando lo que otros tendrían que hacer y más lo que uno tendría que hacer como persona, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, ay, que por qué hay tanta, sé, estamos señalando y ahora con esto que hubo de Acapulco, pues cuántos señalan y tú no has dado, y yo qué voy a dar, y yo qué voy a hacer. Y tal vez volteamos más hacia un cuestionamiento, y yo qué hago, porque tendemos mucho a señalar y vemos defectos o cosas que tendrían que hacer los demás. Y también la pregunta es, bueno, si esta realidad se me está presentando, ¿qué hago yo con ella? ¿Cómo voy a interactuar con esta situación, con esta persona, con este cambio? Y yo tengo que hacer un ajuste interno. ¿Ok? Dice uno, bueno, pues sí está complejo. ¿Necesita uno hacer mucho trabajo interior? Por supuesto que sí. Pero las ideas están, las filosofías existen, donde nos enseñan cómo vivir en paz y cómo hacerte cargo de ti, de lo que tú piensas, de lo que tú haces, de lo que tú eres. Porque nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Dice, siento que debemos hacer lo que nosotros queremos y dejar a los demás y confiar en ellos. Y sí, yo puedo confiar. Ahora, eso no quiere decir que no estamos en un mundo terrenal. O sea, yo puedo confiar, pero no por eso le voy a prestar el dinero a todo el mundo, ¿verdad? O sea, yo también tengo como, voy a poner mis límites desde hasta dónde tú puedes pasar. Eso no quiere decir que no puedo estar de acuerdo o de acuerdo. O sea, una cosa es que yo le diga a la otra persona cómo vivir. Puedo sugerir si me preguntan, pero también yo puedo presentar y ver una persona, decir, esta forma de vivir de él o de ella no me hace bien. Y como tal, yo puedo decidir ponerme un límite para vivir en paz, sin tener que decir al otro, ¿no? Tú me dañas, eres un tóxico y tal, y por eso te voy a dejar. O sea, yo puedo pensar nada más, ¿no? O sea, puedo ir y decir, bueno, cuando voy a un lugar, esta persona siempre habla de cosas negativas, por ejemplo, ¿no? Trato de cambiar el tema y todo. No la puedo cambiar, pero sí puedo cambiar el número de veces que la veo, el tiempo que paso de interacción con esta persona y puedo ajustar para vivir en paz. Y no quiere decir, porque hay una cosa que se llama la soberbia espiritual, que tenemos que tener mucho cuidado de decir es que como yo sí sé vivir y tú no. Eso se llama soberbia espiritual, donde usamos esta parte de yo soy bien espiritual, yo sí soy bien buena y tú no. Es el ego hablando, no es el espíritu. La gente que vive de una forma tranquila o está más consciente de su espíritu, no lo anda pregonando, ni lo anda diciendo, ni lo anda presumiendo. ¿De acuerdo? Pero bueno, son ideas. Espero que algo de esto, ¿no? Recuérdense que pues son ideas y cada quien toma lo que considera. Y mi principal objetivo es que vean que existen otras formas de pensar, que hay que respetar esas formas, no por eso, por respetarlas me tengo que quedar para que me toque, ¿cierto? Pero puedo aceptar que no todo el mundo piensa como yo y que está bien, ¿ok? Y que está bien. Decido si me quedo cerca o no. Por lo general es sano o nos da más paz estar con personas que piensan parecido a nosotros, eso sí, pero no porque yo pienso de una manera, tú estás bien o tú estás mal o tenemos esta varita juzgadora, ¿no? Yo pienso de una forma, la otra piensa de otro, ni bueno ni malo. Respeto que cada quien piense, pero no por eso me acerco o tengo que estar con todos, ¿sí me explico?
simplemente es respetar que existen otras formas de vivir y de ser, y yo tengo que ver cuál es la que a mí me va, la que va de acuerdo, como yo quiero transitar en este tiempo de vida en el cual me encuentro. ¿De acuerdo? Ok. Entiendo que no puede haber personas, ¿no? Como todo, ¿no? Hay gente que tal vez algunos temas serán más afines a otros, dependiendo en dónde nos encontremos, habrá cosas más interesantes o menos interesantes de las clases que doy, ¿no? Todos, cada 15 días, ¿no? Trato de tener esta diversidad, ¿no? El chiste es que ustedes, si me quieren también mandar temas, los podemos ver, y a veces, pues, me voy moviendo, ¿no? Como para diferentes lados. A veces son temas pues podemos decir como más de acción en ese momento. Este tema de hoy es como más de reflexión interna, ¿no? Y el objetivo es siempre, sabiendo que existe una diversidad, que ustedes tomen lo que necesitan, si es que les resulta útil, ¿de acuerdo? Entonces, les deseo a ustedes una excelente mañana y nos vemos el próximo jueves. Recuerden que aquellos que no están en el chat pueden unirse a mi chat del grupo. Aquí les voy a dejar el número. Ay, espérenme tantito. 63. Ok. Y ahí yo los uno al chat. Acuérdense que hay un chat. En ese chat yo pongo el tema por ahí del martes y luego pueden mandar sus historias. Así es como me llegan las historias. Y esta clase también queda grabada en YouTube. Si ustedes consideran que la pueden compartir con otras personas que se puedan beneficiar, pues estaría muy bien. Si quieren dejar sus comentarios también en el YouTube, eso hace pues, que más personas sepan acerca de estas clases. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente. Gracias por la reflexión. Gracias también, que los bendigan y que pasen una excelente semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buen día.